Si están pendientes de la actualidad internacional, seguro que se han hecho esa pregunta. ¿Qué es exactamente la crisis de Ucrania? ¿Qué está pasando en ese país? ¿Un conflicto regional entre las dos Ucranias, la oriental y la occidental, que se ha visto agravado por la presencia y la injerencia de terceros países? ¿O quizá una guerra desatada a beneficio de otros? Es evidente la intervención de Rusia, tiene una larga tradición histórica común. Washington ahora quiere castigar a Moscú por su disidencia en asuntos como Siria y echa un pulso a Putin en Ucrania, imponiendo sanciones económicas y comerciales. Por su parte, la Unión Europea desea crecer en ese esquilmado mercado ucraniano, homologándolo, eso sí, con sus normas y con sus estándares. Y mientras tanto, el país se divide. Las ciudades orientales rusoparlantes se proclaman independientes. El ejército no puede ya someterlas y se suceden los acuerdos de Minsk para un alto el fuego y la resolución del conflicto. Vamos a explicarlo todo en Orientando. El 21 de noviembre de 2013, el gobierno de Ucrania suspendió la firma del Tratado de Asociación entre ese país y la Unión Europea. Basó su decisión en la necesidad de desarrollar las relaciones económicas y comerciales con las exrepúblicas soviéticas y de forma particular con Rusia. El entonces primer ministro de Ucrania, Nikolai Azarov, denunció exigencias del Fondo Monetario Internacional, entre las que figuraban el aumento de las tarifas de gas, la congelación de los salarios y los recortes en el presupuesto. También acusó a Bruselas de negar a Ucrania la ayuda financiera necesaria para desarrollar su economía. Centenares de manifestantes salieron a la calle para protestar contra la decisión de suspender el acuerdo. Así empezó el Euromaidán. La protesta creció y se tornó cada vez más violenta. Varias semanas después, los manifestantes habían tomado edificios gubernamentales y ya exigían la renuncia del presidente y del gobierno. A finales de enero de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaraba abiertamente su apoyo a los manifestantes en Ucrania. Políticos norteamericanos y europeos empezaron a peregrinar al Maidán para apoyar la revuelta. A mediados de febrero, la violencia llegó a su punto máximo y el día 20, misteriosos francotiradores dispararon sobre policías y manifestantes. Más de 100 personas, tanto manifestantes como fuerzas de seguridad, fueron asesinadas. Mientras, varias zonas del este y el sur de Ucrania no reconocieron la legitimidad del gobierno autoproclamado de Kiev. El 11 de mayo, los ciudadanos de las provincias ucranianas de Lugansk y Donetsk votaron a favor de la autodeterminación. Kiev, la Unión Europea y Estados Unidos desestimaron el referéndum que tacharon de ilegal. La guerra civil era un hecho. En respuesta, la OTAN ha multiplicado sus maniobras en la frontera rusa. El general John O'Connor llevó al puerto de Riga 3.000 soldados y 750 vehículos, entre los que se encuentran carros de combate M1 Abrams A2. Las Atlantic Resolve tienen lugar en los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. En el Mar Negro, navíos de la flota turca, búlgara y rumana practicaron ejercicios de guerra con la segunda agrupación naval permanente de la OTAN. En Noruega, en el marco de las maniobras Joint Viking, 5.000 hombres y 400 vehículos se ejercitaron en la guerra a 300 metros de la frontera rusa. Desde 1990, Rusia ha ido perdiendo territorio propio y zona de influencia. La OTAN ha crecido y ha ampliado el área de acción, que ahora incluye todo el planeta prácticamente. Las demostraciones militares de fuerza y las sanciones son una advertencia y un castigo a Moscú por disentir de la opinión de la Casa Blanca en Ucrania y Siria. Pero Putin no puede retroceder más sin herir de muerte el orgullo ruso. Bueno, pues ya lo están viendo, un conflicto tremendamente complejo que deja, y son cifras de hace solo unas horas proporcionadas por el presidente del país, ya 7.000 muertos, se dice pronto, 500.000 de desaparecidos, 500.000 de desplazados y refugiados, en fin, una situación muy compleja. Por suerte tenemos en el plató de Orientando a 3 personas que saben bien lo que está ocurriendo en el país y vamos a analizarlos con ellos. Jorge Bestringe, le conocerán, bienvenido, muchísimas gracias. Encantado. Profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid. Saludo también a Javier Castro Villacañas, le habrán leído en el periódico El Mundo y si no lo han hecho deberían empezar a hacerlo. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y también saludo a Juan Antonio Aguilar, director de Espía Digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo hemos visto en el vídeo, espero que les haya quedado claro, pero me parece interesante, quizás si os parece,
Comenzar por el principio. ¿Qué ocurrió exactamente hace un año y medio? Y te lo voy a preguntar a ti, Jorge, directamente. Lo que ocurrió fue un conflicto larvado durante muchos años y que tenía que acabar estallando en algún punto, una revolución de color, como se le ha llamado en muchas ocasiones, o simple y llanamente un golpe de Estado. Bueno, no es así de sencillo. Quiero decir, vamos a ver, los anglosajones y por lo tanto sus tropas cipayas de la OTAN pasaron después de la Segunda Guerra Mundial a una política que llamaban de contención, containment. Y bueno, para entendernos, el Ejército Rojo había ganado la guerra en Europa, las cosas como son, y por lo tanto los soviéticos estaban en Elba, el prestigio de los comunistas era enorme en Europa y por lo tanto había que contener una hipotética expansión de la Unión Soviética que realmente era muy hipotética, porque si a alguno hay que llamar el partido de la guerra sería más bien luego la OTAN, pero bueno, va. Bien, conforme la Unión Soviética va debilitándose y los anglosajones se van reforzando, se abandona la política de contención y se pasa a la política llamada rollback. Rollback significa empujar a Rusia hacia el este. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, pues porque si Napoleón había dado la vara que había dado, Hitler y Guillermo II habían dado la vara que había dado, un eje París-Berlín-Moscú era el final de la historia. Por lo tanto, ¿qué es lo que había que hacer? Empujar a los soviéticos lo más lejos posible del eje París-Berlín. ¿Y ahí seguimos? No, la cosa se agravó. Cuando efectivamente la Unión Soviética cae, hay una promesa, por lo visto no escrita, pero en fin, los contactos orales valen igual que los contactos escritos, según los cuales la reunificación alemana, o el Anschluss sobre la República Democrática Alemana, no iba a implicar que partidos del antiguo Pacto de Varsovia pasaran a formar parte de la OTAN. Esta promesa se incumplió, aprovechando pues que la Unión Soviética está en caída libre. Luego viene Yeltsin, que es prácticamente un supercipayo a lo que se le diga desde el punto de vista de Occidente, y entonces, bueno, pues los países bálticos, luego Rumanía, Hungría, Polonia. En fin, Polonia, por cierto, la más activa, como siempre. Yo me acuerdo de toda mi vida. Polonia entra en la Unión Europea y lo primero que se le ocurra es comprar aviones F-18 americanos. Los franceses se quedaron estupefactos, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces, esta política de rollback se lleva a cabo. Rusia está muy débil y por lo tanto no puede en ese momento reaccionar. Lo que pasa es que ya llega un momento en que el rollback llega a Ucrania. Bueno, llega a Georgia, llega, en fin, y llega fundamentalmente a Ucrania. Y claro, ya llega un momento en que los rusos hay que intentar comprender que un país como Rusia no puede ser humillado permanentemente de esta manera, ¿no? Entonces, con Putin, concepto de democracia soberana, según la cual nosotros en Rusia hacemos lo que nos da la gana, pero los extranjeros a mí no me dan la vara, o sea, vieja adaptación del principio de no injerencia en los países, pues Rusia se cuadra. Lo que pasa es que ya había habido operaciones de este tipo en Ucrania, había habido operaciones de este tipo en Georgia, y en Ucrania, operación BIS. Y entonces llega ya un momento en el cual, es que se veía la flota norteamericana, en pocos meses fondear en Crimea, cuando Crimea realmente había sido Rusia toda la vida. Por cierto, que Ucrania como tal, y termino, Ucrania es un estado fallido, quiero decir, la primera capital rusa fue Kiev. Y Ucrania, pues es una especie de mezcla entre rusófonos, polacos, húngaros. Húngaros, pero yo no sé si a Javier, una de esas etiquetas que antes mencionaba, le parece que se ajusta a lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, como ha dicho Jorge, claro, la historia es muy larga. Y muy explicar, pero tenemos poco tiempo, así que os voy a pedir brevedad. Y es verdad que Ucrania, a lo largo de la historia, no ha tenido unas fronteras definidas y ha estado dividida, incluso en el siglo XIX, entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso también, se la repartieron en su momento. Entonces ha sido una zona de conflicto porque está en el corazón de Europa y además es que tiene unas fronteras con todos los países. Tiene fronteras hacia el este con Rusia, hacia el sur está el Mar Negro, pero luego también en el suroeste está Moldavia y Rumanía, Polonia, Bielorrusia en el norte y también Hungría y Eslovaquia. O sea, que tiene, digamos, es un país desde el punto de vista geopolítico muy importante y todo lo que va a pasar ahí pues tiene interés desde el punto de vista de política internacional. Estáis muy empeñados, yo os lo agradezco, en explicar todo el contexto, pero os voy a pedir que para arrancar el debate concretemos exactamente qué está ocurriendo. Lo que él está diciendo es muy importante. Lo entiendo, pero creo que vamos a ponerle un nombre a las cosas. La teoría de Mackinder, etcétera, el corazón que domina el continente eurasiático es Ucrania. Es Ucrania. Claro. Y por tanto, quien controla Ucrania
Con toda la muchedumbre. Además, geográficamente está en el corazón de Europa. Y entonces, teniendo razón Jorge en el planteamiento histórico que ha hecho de cuando se cae el muro de Berlín y se desmorona la Unión Soviética, y entonces ahí está Rusia en una situación de debilidad que tiene que ceder, digamos, a los intereses de los Estados Unidos, ahora nos encontramos en otro momento en el cual Putin intenta fortalecer la antigua Rusia y los intereses nacionales suyos, naturalmente, que no le metan en las fronteras a los tanques y a los misiles incluso de la OTAN. Pero es que aquí nos encontramos en una situación que es que todos estos países que antes habían pertenecido, habían estado bajo la bota de la Unión Soviética, naturalmente no quieren saber nada de Rusia, no quieren ver a los rusos por ningún lado, y sí sienten más simpatía y más aprecio por todo lo que puede significar Occidente, la Unión Europea y la OTAN. De eso se trata, Juan Antonio. Menos la mitad de Ucrania. Menos la mitad de Ucrania. Menos la mitad de Ucrania. ¿De eso se trata, Juan Antonio, de que Putin recupere de alguna manera su poder en este tablero? Bueno, eso sería una consecuencia de todo el proceso. No quiero repetirme, pero simplemente por contestar a la pregunta que habías hecho. Golpe de Estado, revolución de color... golpe de Estado y revolución de color es la misma cosa. Sí. La revolución de colores son maniobras orquestadas e ideadas desde la Fundación Einstein en Estados Unidos, maniobras orquestadas para cambiar ilegítimamente, dándole una forma de revuelta popular, ilegítimamente un gobierno elegido en las urnas. Y esto es lo que ocurre en Ucrania en febrero de 2014. Es decir, hay un auténtico golpe de Estado, auspiciado y dirigido y planificado y amparado desde Occidente, de sus gobiernos, sus medios de comunicación, y solo por prueba palpable son las conversaciones grabadas, captadas a dirigentes occidentales, o la procesión permanente de dirigentes occidentales en las calles de Kiev. ¿Le ponemos nombre y apellidos a Occidente? Sí, Estados Unidos y la OTAN fundamentalmente. Muy apoyados por Polonia. Fundamentalmente por los países del este de la OTAN, del este de Europa, que pertenecen a la OTAN, que son los que tienen mayor resabio antirruso por esas circunstancias históricas que ha comentado antes Castro. Jorge, ¿cómo valoras la intervención, el papel que han tenido potencias extranjeras, Estados Unidos y Unión Europea, desde el principio del conflicto, hace año y medio, por no irnos más atrás? La presencia en el Maidán, la presencia, por supuesto, en los acuerdos de Minsk. ¿Es intervencionismo? Es injerencia clarísima, vamos. Es injerencia clarísima. Lo que pasa es que se han encontrado con una parte de... Vamos, es que Ucrania no tiene una población homogénea. Ucrania, como antes estábamos comentando aquí, sus fronteras cambian en 1945, entonces es un país donde hay húngaros, pero donde básicamente hay una mitad que es prorrusa y una mitad que básicamente es polaca, vaya, para que no vamos a engañar, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay es una injerencia clarísima. Recuerden ustedes que el Lvov, en fin, como se llame, da igual, está en plena zona polaca, vaya, para entendernos. Lvov, ya. Y por lo tanto, ahí, teniendo en cuenta la actitud particularmente beligerante de los bálticos, más Suecia, que siempre ha tenido un cierto protectorado sobre los países bálticos, más Polonia, que por lo visto tiene cuentas pendientes con Rusia desde ni se sabe cuándo, en ellos se han apoyado los anglosajones, fundamentalmente. Javier, el papel de Rusia también es importante, y no sé si a raíz de lo que ha comentado Jorge... Es que es muy importante, pero también es una injerencia en los asuntos internos de Ucrania. Rusia ha intervenido. Vamos a ver. ¿Tú les metes en el mismo saco, entonces? Bueno, no, a yo lo meto dentro hablando de injerencias. De una geopolítica mundial. Naturalmente, Estados Unidos, la OTAN está interviniendo y Rusia está interviniendo. O sea, no se puede... Perdón, Rusia está resistiendo. Bueno, vale. Hasta enero de 2014, ¿cuál ha sido la intervención de Rusia? ¿Rusia en este conflicto? No, hasta enero de 2014. ¿Hasta enero de 2014? Pues hasta enero de 2014. En febrero se produce un golpe de Estado pro-OTAN. Entonces pensamos que Rusia tiene que quedarse con los brazos cruzados, esperando, ¿no?, a que le lleven allí los misiles de la OTAN. No sé qué es lo que se entiende por injerencia. Te puedo decir, Juan Antonio, que hace unos días se ha presentado un informe en Moscú, el informe que estaba trabajando Boris Nemtsov, que fue asesinado en el mes de febrero a tiros en las calles de Moscú. Desde luego no por Putin. No se sabe por quién, no se sabe, pero no le convenía. Un asesinato político que todavía está por aclarar. Y en este informe se dice que Rusia ha gastado más de 1.000 millones de dólares en el conflicto ucraniano y que hay... Y me parecen pocos. 220 vamos a ver. Militares rusos que han muerto en este conflicto. Sí, yo te comprendo. Pero vamos a ver, tú sabes perfectamente, porque de eso sabes mogollón, que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en cualquier parte del planeta donde los intereses norteamericanos o las vidas de norteamericanos estén en peligro. Vale. Desaparece la Unión Soviética y, como explica Putin, 25% de los rusos viven fuera de las fronteras de Rusia.
Y Rusia tiene derecho a intervenir en defensa de aquellos que se reclaman. O sea, tiene que ser igual que Estados Unidos, comportarse también como un... No, pero no tiene por qué comportarse menos. O sea que sí está interviniendo. ¿Cómo no iba a intervenir? ¿Cómo no iba a intervenir si los del VEB... No, lo digo porque Rusia, en cambio, cuando se le pregunta, niega la asistencia técnica y militar. Bueno, es que una cosa es la asistencia técnica y militar directa con soldados uniformados y otra cosa es que haya voluntarios que vayan, oiga usted. Lo que pasa es que en este informe sí se explica y se aclara que son voluntarios, entre comillas, son voluntarios que se les hacía ser voluntarios para... Lo que pasa es que el informe no es muy objetivo. Vamos a ver, habida cuenta la fuente. Pero ¿quién es Boris Nemtsov? Por eso digo. Un marginal, un marginal. Una víctima de un terrorismo político que está por... Seguramente asesinado por un tema de ajuste de cuenta por sus negocios. Sí. Esto si quiere le dedicamos un día un programa. Un marginal que no había salido ni siquiera de diputado en su pueblo. El líder de la oposición según la prensa occidental. Bueno, pero un marginal que emite un informe perfectamente amparado por los cenáculos occidentales de la Fundación Einstein, precisamente, allí en Rusia, desde luego, donde se demuestra a los líderes de la oposición, aunque sean marginales, se le pegan tiros en la calle, no es el mejor escenario para decir que hay libertad política. Donde se demuestra que, vamos a ver, mira, para asesinatos políticos los hay en todo Occidente si queremos sacar. No, en todo Occidente no. Sí, hombre, sí, hay mucho. Empezamos por Francia, que tú lo conoces bien, Jorge, y demás. Hombre, hay asesinatos políticos, claro que sí. Y acciones terroristas. De los líderes de la oposición. Y operaciones de encubiertas. Pero en cualquier conflicto que queramos mirar ahora mismo. No, vamos a ver. A enero de 2014 no había ningún tipo de injerencia rusa. ¿Y al revés. Rusia se comprometía con unos precios sobre el gas tremendamente beneficiosos y unos créditos increíbles, 17 veces mayores que los que daba la Unión Europea, para mantener contentos al Estado ucraniano dentro, digamos, de su órbita de amigos, como Estado tapón ante Occidente. ¿Y el papel que está teniendo ahora mismo Rusia? El papel que está teniendo ahora mismo Rusia, hombre, fundamentalmente el de garantizar que Ucrania no se convierta ya en una situación de títere absoluto de la OTAN. Y no solo eso, sino que en Ucrania no haya una masacre a gran escala de los prorrusos, claro, que eso lo podía haber. Es lo que hemos visto los de Maidán son unos zumbaos, De todas formas, Carlos, si me permites, porque el vídeo que habéis preparado es muy interesante y está muy bien realizado, pero daba una imagen que yo creo que no corresponde con la realidad de lo que está sucediendo en las últimas fechas. Por favor. Yo creo que esa imagen del mapa y tropas, los carros de combate, da una imagen más parecida a la Guerra Fría, una situación de un conflicto, digamos, ya abierto, y estamos viendo en las últimas noticias, las últimas semanas, reuniones al más alto nivel entre la diplomacia norteamericana, Putin... Bueno, eso se parece mucho a la Guerra Fría, te tengo que decir. Claro. No, muchísimo. No, porque en la Guerra Fría no había reuniones de ese tipo. No, además yo creo que reuniones que van en una dirección, porque hemos visto que Estados Unidos ha cambiado lo que está siendo su política exterior, ha llegado a un acuerdo con Irán, con el tema nuclear, ha llegado a un acuerdo con Cuba, con Venezuela, y yo creo que ahora mismo la administración Obama lo que quiere es solucionar este problema. Pero ¿cómo no va a querer? Si los primeros que han incumplido los acuerdos de Minsk son los de Kiev. ¿Por qué están fracasando los acuerdos de Minsk? El 1 y el 2. ¿Han fracasado los dos o al menos han quedado papel mojado? Han fracasado completamente. Y además el ministro de Asuntos Exteriores ruso dice que lo que hay que hacer es cumplir los acuerdos de Minsk, que entre ellos está la reforma de la Constitución ucraniana y reconocer la autonomía o la soberanía de estas repúblicas que se han declarado. De momento, lo único que ha aprobado la Rada esta misma semana, la Rada Ucraniana esta misma semana, lo único que ha aprobado ha sido dar legitimidad a los voluntarios extranjeros que vayan a combatir en las filas del ejército ucraniano. Bueno, es decir, a los mercenarios contratados. sigue en pie. Otra cosa es que se incumpla. ¿Puede hacer algo Obama, puede hacer algo Putin para que comience a cumplirse? Hemos visto una visita de John Kerry, ¿era verdad? Sí. Tratando de convencer a Putin de que de nuevo cumpla esos acuerdos. Obama puede hacerlo, pero lo primero que había que convencer es a los de Kiev, que lo cumplan, que es que lo están incumpliendo sistemáticamente. Bueno, esa acusación es mutua, Jorge. Sabes que de un lado y de otro se acusa a los dos bandos de estar incumpliendo los acuerdos de paz. Pero Moscú es Moscú y Kiev, ¿qué narices es? ¿De quién es? No, pero además hay una cuestión, es un país independiente que se merece respeto dentro de no te digo que no. Del derecho internacional. No te digo que no. Pero desde el punto de vista de cómo ellos han gestionado su propia política interior, hombre, por favor, tienen la mitad del este sublevado.
Digo yo que será por algo, o sea, los prorrusos no es que sepan, no es que cuando se han tomado unos cuantos copas de vodka se van a la calle, se han ido a la calle por algo. Es la siguiente. Los informes de los observadores de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea establecen claramente el número de incumplimientos de los acuerdos de paz por parte de Kiev. La Unión Europea, el Consejo de Europa, ha solicitado la investigación y los resultados de la investigación de lo que ocurrió en la plaza del Maidán. Ha solicitado qué ocurrió en la matanza de Odessa. De todo esto Kiev se calla y no dice nada. ¿Me estáis diciendo entonces que la situación de Ucrania se tiene que solucionar, en el fondo, fuera de Ucrania? Es que se ha creado, la situación se ha creado fuera de Ucrania, en el fondo se ha creado fuera de Ucrania. Si aquel día que Víctor Yanukovych no firma el acuerdo con la Unión Europea porque no le es ventajoso, porque es un acuerdo leonino, si ese día, hay manifestaciones en el Maidán, una protesta popular, vale, bien, y ahí se acaba, no hubiera pasado nada. Hubiera sido el gobierno de Yanukovych. Javier, lo que pasa es que yo creo que aquí Putin y Rusia se equivocan si piensan que este alarde que han hecho incluso en la celebración del 70 aniversario del triunfo sobre los alemanes o los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que un desfile militar como no se conocía en los últimos años, ¿no? Desde 1945. De otra época parecía. Yo creo que intentar presentar a Rusia como que puede heredar lo que significó la Unión Soviética hasta hace 2 años, yo creo que eso sería un error desde el punto de vista de Putin. No creo que él pretenda eso. Yo no creo que llegue tan lejos. Pero el temor, porque antes en el vídeo aparecía muy claro, de los países bálticos y todo, y Polonia y Ucrania, la zona que no es prorrusa, es un temor real a lo que puede significar ese nuevo poder ruso en toda esa zona. No, el temor lo tiene Rusia. No, ¿cómo va a tener el temor Rusia? Hombre, a ver. El temor. Pero vamos a ver, ha habido unas maniobras hace 13.000 soldados occidentales, precisamente en la frontera. Hombre, por unos días de hoy. En Letonia, unas maniobras contra una posible Aslavia, un país imaginario que la OTAN se ha inventado. ¿Cómo dices que se llama? Aslavia, que es Rusia. Y entonces, son unos cachondos, y entonces, si no fuera por otras cosas. El primer ministro letón, la ex primera ministra de Letón, que ha estado estos días en Madrid, ha declarado que es que ellos temen que se pueda repetir lo que ha ocurrido en Ucrania en todos los países del Báltico. O sea, para lo cual van a pedir muchos créditos para armarse y muchas ayudas para poder... Es un chantaje permanente. Un chantaje, un detalle. Lo que no se puede solucionar este conflicto sin tener en cuenta la opinión de todos estos países. Para que veáis la opinión de los que han asistido al famoso desfile. Putin aislado. Estaban los chinos, estaban los hindúes. Bueno, vamos sumando millones de población. Estaba Raúl Castro, estaba Maduro. Juan Antonio Aguilar, por favor. Estaba en toda Asia Central, ¿eh? Sí. Toda Asia Central. Mirad, eso también existe. Un detalle. No ocurre solamente en los países bálticos. Las últimas maniobras realizadas por la Armada Española en aguas españolas eran contra un enemigo imaginario que se llamaba Rusia. Pero Rusia sí con eso. Sí, Rusia. Bueno, podemos hablar de... ¿En serio? ¿Podemos hablar, os parece, en serio, como si queréis, del papel de Europa? Hablamos del papel de Europa porque a menudo se le acusa de estar prácticamente de brazos cruzados. No sé cómo valoráis el papel que está teniendo en el conflicto. Bueno, Merkel también ha viajado a Moscú y se ha reunido con Putin después de este desfile, con lo cual no estaba presente, pero sí ha acudido porque yo creo que esto... Hay que analizarlo y hay que verlo. Esto tiene que llevar a un acuerdo y a una solución. Claro. Una solución eso seguro. Política, internacional, y porque todos están de acuerdo en este... Sí, pero Javier, ¿cuándo? Porque es que entonces, año y medio de conflicto, 7.000 muertos, no sé cuánto tiempo se puede esperar. Merkel, que está liderando, digamos, la posición de la Unión Europea, incluso está más dura que Estados Unidos en este planteamiento. Incluso en la conferencia de prensa calificó como un acto criminal la anexión de Crimea por parte de Rusia. Lo dijo ahí en Moscú directamente. O sea, se utilizó estas palabras para definir. Y dijo que Putin y que Rusia tenía que cumplir los acuerdos de Minsk y se tenía que buscar una solución y que las sanciones no se iban a levantar por ahora. Con lo cual, digamos que el pulso se mantiene vivo, pero el diálogo existe. Y yo creo que ese diálogo... Lo que pasa es que Alemania está obsesionada con Polonia, desde hace muchos años. Polonia es de alguna forma el niño querido de la nueva Ostpolítica alemana. ¿Qué os parecen, por cierto, las sanciones? Vamos a ver, es que una de las razones que están detrás del conflicto, aparte de las razones geopolíticas que ya más o menos hemos dejado aquí más o menos claro, otra de las razones era económica. La Unión Europea, una Unión Europea en crisis, con una crisis económica muy grande, veía en Ucrania un mercado de 50 y tantos millones de habitantes, con todo para construir, levantar, instalar y demás. Pero eso no es malo, en principio. No. Eso es el negocio que veía la Unión Europea. Y, lógicamente,
a la hora de industrializar Ucrania y demás, ¿quién era el que iba a obtener las mayores ganancias de ese negocio? Alemania. Y de ahí la implicación alemana en el tema. Igual que Polonia sigue siendo su avanzadilla de su mercado. Sí, sí. Donde Alemania cruje es que efectivamente, al producirse todo este conflicto y ponerse en marcha las sanciones, ha tenido que hacer seguidismo de Estados Unidos. Y este tema de las sanciones a quien perjudica fundamentalmente es a la industria alemana. Bueno, y también a la española, porque habría que hablar de cómo está afectando, por ejemplo, a los productores hortofrutícolas españoles. A la Unión Europea en general. También se están viendo afectados. Pero fundamentalmente a quien más exportaba a Rusia, que era Alemania. Claro, y donde está efectivamente lo que acabas de decir. Es decir, cuidado, es que los intereses que Alemania pensaba implantar en Ucrania, como tú muy bien has dicho, y es verdad, estaba a la contraposición de los intereses que ya tiene Alemania en Rusia, que son enormes. Enormes. Entonces Alemania tiene que estar una especie de ten con ten, ¿eh? Rusia es un país lleno de coches alemanes. Eso es lo que le contestaron a Merkel. Los rusos, después de que ella dijo esta declaración, digo, oiga, que es que ustedes aquí tienen muchos intereses y si no arreglamos este tema, los que van a salir perjudicados son ustedes. ¿No? En todo caso, los rusos, fíjate, tienen una gran oportunidad ahí, yo creo, con lo de las sanciones. Muy bien, determinadas cosas no las venden, pues las vamos a fabricar aquí. Pues yo conozco Rusia. Rusia no es un continente, Rusia es otro planeta, ¿eh? Lo tienen todo. Todo. Bueno, si os parece, vamos a echar un vistazo a la prensa, lo ha estado haciendo el equipo del programa, analizando muy al detalle lo que se está comentando en la prensa internacional sobre Ucrania. Vamos a verlo. Los medios informativos rusos siguen dedicando buena parte de sus espacios a la crisis ucraniana. Un repaso por los principales medios dejan ver algunos de los acontecimientos que desde el punto de vista de Moscú son significativos para la lectura que la inmensa mayoría de los medios rusos realizan sobre lo que sucede en Ucrania. Así, para el diario Vesti merece ser destacada la acción de unas decenas de diputados de la Rada ucraniana bloqueando la tribuna para exigir una comisión parlamentaria que investigue los abusos de poder del actual primer ministro Arseniy Yatsenyuk. El legendario Pravda también da la noticia con un vídeo donde los diputados de la Rada exigen la renuncia de Yatsenyuk, donde además se explica que es cómplice del robo de más de 7.000 millones de hryvnia del presupuesto del Estado. El Pravda de la Juventud publica el mismo día un reportaje sobre un fresco pintado en un templo de Lviv, al oeste de Ucrania, donde se reflejan activistas del Maidán como si fueran santos. Novosti se hace eco de las declaraciones del embajador de la Unión Europea en Moscú, en el sentido de que Europa no va a luchar y morir por Ucrania. El diplomático considera que la Unión Europea debería apoyar las reformas económicas y políticas en Ucrania para estabilizar el país, pero al mismo tiempo de buscar un terreno común con Rusia. El diario internacional Nation News informa de la captura de vehículos blindados estadounidenses por las milicias de la República Popular de Donetsk. Según el diario, la captura se realizó en la ciudad de Mariupol. Los soldados ucranianos abandonaron esos nuevos equipos recibidos de la OTAN. Juan Antonio, ¿alguna reacción a lo que acabamos de ver? Más allá de la apreciación de valor que pueda hacerse por determinada prensa prorrusa o no, refleja una situación que sí que es real, que es el grado de deterioro de la política interior ucraniana. Estamos hablando del país número 33 en la lista de los más corruptos por la lista de corrupción que anualmente se publica. De los más corruptos del mundo. Sí. Lamentablemente, y para desgracia de Ucrania, desde que consiguió su independencia, que también podríamos hablar de esto, ha sido siempre una lucha entre oligarcas, donde la población ha pintado muy poco, muy poco. Y cuando los oligarcas se cabreaban unos con otros, siempre había una revolución de color o algún asunto palaciego. Hay que recordar que la primera revolución de color fue precisamente para tumbar un supuesto fraude electoral de Yanukovych y acabó con un gobierno en el que estaba Yulia Timoshenko, que acabó en la cárcel por corrupta. Pero en la cárcel, un juicio en el cual hasta su propio presidente de gobierno, que era del propio partido, acabó declarando contra ella. Esta era una de las personas que sacaron del Maidán. Esta es una de las personas que sacaron del Maidán. Y los que están ahora no dejan de ser otros oligarcas, el propio Poroshenko, bueno, oligarca. El rey del chocolate le llaman, ¿no? Sí, el propio que dice que se quiere retirar el negocio, por cierto, del chocolate. Claro, porque todas las televisiones son en esa situación de corrupción, de recesión, 2 años ya encadenados,
¿Creéis posible una Ucrania independiente sin lazos económicos con Rusia? Bueno, hay una tesis que se están defendiendo todos los medios prorrusos, que es que Ucrania es un Estado fallido. O sea, que no... Los medios prorrusos y aquí un servidor. Entonces, como tal Estado fallido, pues hay que reestructurarlo, repensarlo o reconstruirlo, o hacer una cosa diferente, o dos estados, o ver ahí que... Yo, de los comentarios de la prensa que habéis sacado en el vídeo, a mí me ha interesado las declaraciones de este diplomático de la Unión Europea, que dice que la Unión Europea no va a dar su vida por Ucrania. Yo creo que y la Unión Europea... Bueno, es un negocio de 46 millones de personas, también te diré. Ni tan mal, ¿eh? Pero ni la Unión Europea ni Estados Unidos. Yo creo que en estas conversaciones que ha habido en Rusia hace unos días entre John Kerry y Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, que han estado reunidos 4 horas. Que, claro, no solamente han hablado de Ucrania, es que ahora mismo la situación política mundial está Siria, está el Estado Islámico, está Libia, está Yemen. Está Yemen, entonces hay una situación en la cual Estados Unidos y Rusia tienen que ir de la mano en muchos aspectos. Entonces tampoco Estados Unidos va a hacer de esta causa ucraniana un casus belli ni un caso de conflicto internacional permanente. Yo creo que se va a llegar a una solución y todo indica que va en esa línea. Y entonces ahí, claro, si realmente pues hay 2 poblaciones completamente diferentes, una que es rusa o prorrusa y otra que es más eslava por parte de Ucrania, pues a lo mejor lo que hay que llegar es a 2 estados. Habrá un acuerdo, pero ¿con qué cesiones? Una confederación. ¿Pensáis que se acabarán haciendo? Concesiones. O concesiones, sí. Pues ahí, en los acuerdos de Minsk, hay que reconocer la autonomía o la federación de estas 2 repúblicas populares. Que fundamentalmente, yo creo que son 3 cosas. Una, olvidarse de Crimea. Crimea es rusa. Ha sido siempre rusa y es rusa. 2, un estatus especial para el este de Ucrania que es ruso. ¿Reforma de la Constitución, entonces? Reforma de la Constitución y una forma confederal. Eso está firmado. Eso está y firmado, 3, más está firmado, pero no aplicado por Kiev. Y 3, muy importante, quizá lo más importante, la garantía de que Ucrania no entrará en la OTAN. Esas son las 3. Eso no está firmado. Y 4. Eso no está en los acuerdos. O sea, yo ahí no... Ya, no, pero 4, es que es la condición. Ucrania como puente entre la Unión Euroasiática y la Unión Europea. Bien, pero eso ya sería una consecuencia. Es decir, que podía hacer de puente en tanto que nunca fuera un país OTAN. Yo hay una pregunta que sí me gustaría hacer a Jorge, que ha hecho el planteamiento al inicio del programa de cómo se han sucedido estos acontecimientos. En algún momento yo creo que se planteó la posibilidad de que Rusia entrase dentro de la OTAN, ¿no? Sí. Y eso, y no hubiese sido eso una solución, un beneficio a todos. Pues sí, porque no, lo que pasa es que eso significaba edulcorar la OTAN de su finalidad primaria. Claro. Que es que la OTAN es anglosajona y la obsesión de los anglosajones era repartir el poder. Es el oso ruso. Claro. Que hay que echar. Tendría que repartir el poder. Jamás hubiera podido entrar. De la misma forma, acuérdate cuando Gorbachev hablaba de Europa, la gran casa común. No se dice ni puñetero caso porque esa no era la cuestión. La cuestión era empujar Rusia lo más lejos posible y reducirla lo más posible. Bueno, y les hubiera encantado, en el fondo, que hubiera pasado con la Federación Rusa lo mismo que había pasado con la Unión Soviética. Es decir, que estallara. De ahí el apoyo a chechenos en la prensa, el apoyo a georgianos. Hay que reconocer que ahí también ha fallado la Unión Europea, que ha sido incapaz de desarrollar una política de defensa propia, una política internacional también autónoma de los Estados Unidos. La Unión Europea se ha demostrado incapaz de hacer algo diferente. No, pero no ahí está el fracaso de la guerra de Yugoslavia también, ¿no? No incapaz por capacidad, incapaz por voluntad. Y hay una frase de Gaulle, muy antigua, que dice: es más interesante, desgraciadamente, para un ministro europeo llevar la cartera de un secretario de Estado norteamericano en lugar de defender los intereses de Europa. De ahí que de Gaulle, en un momento determinado, dije: Europa. Hay una anécdota muy buena, precisamente hablando de los rusos. Entonces de Gaulle recibe al embajador de la Unión Soviética, no sé si conocéis esta anécdota, porque Francia había presentado no sé qué en el Consejo de Seguridad de la ONU y tal y cual. Entonces de Gaulle le explica al embajador de la Unión Soviética: bueno, y usted, ¿verdad? ¿Ustedes qué van a hacer? Pero claro, si ustedes no apoyan, entonces Francia tendría que modificar, pero claro, ustedes los rusos tendrían que apoyar. Dijo los rusos 5 veces, en un momento determinado el embajador de la Unión Soviética le dice: mi general, los soviéticos. Se le queda mirando y dice: tiene usted toda la razón, embajador. Entonces, ¿los rusos qué vais a hacer? Por cierto, sobre el papel de Estados Unidos, Obama en las últimas semanas en particular ha hecho todos los esfuerzos para repetir que no quiere ser el policía del mundo, que ha dejado ese papel. ¿Os lo creéis? No, no, vamos a ver. Obama no se puede volver a presentar. Claro. Obama simplemente está haciendo su pase a la historia, de ahí el acuerdo con Cuba, y dejar lo mejor posible las cosas para
el próximo candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Que será Hillary Clinton. Que será Hillary Clinton. Esto es lo único que está aprendiendo Obama. Por lo demás, no se le puede creer nada más. Obama ha sido un desastre. Yo disiento totalmente. Adelante, Javier. Yo creo que esta postura de Estados Unidos no es una postura coyuntural. Yo creo que esto es algo más. Yo creo que ellos se dan cuenta que no pueden ejercer ese papel que han tenido durante los últimos años. Sí, ser el gendarme del mundo, el policía. Y yo creo que ellos van a una situación de multilateral con otros países, con Rusia, con China. Pero es porque ya no pueden. Porque no pueden. Entonces esto no es una circunstancia únicamente pero del último año de gobierno de Obama. Pero lo que queréis decir es porque no puede, no por voluntad, sino porque no puede. Claro, esto se también hace un año y en cambio no ha sido así. Yo creo que esto se está acelerando porque Obama va llegando a su mandato, al final de su mandato, y bueno, pues tiene que dejar las cosas ya para quien vaya a venir. Fijaos, por ejemplo, la reorientación de los anglosajones y de los americanos en particular hacia el Pacífico. O sea, abandono de la situación europea y en gran parte de la cuestión de Oriente Medio y concentración sobre el Pacífico, donde están los emergentes, y concretamente uno que es muy gordo, que es China. China. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la seguridad, el problema está ahora mismo en el Mediterráneo, y está en el norte de África, y está en... Eso es otra historia. Claro. Y fíjate hasta qué punto la inmigración influye, que claro, la prensa española, que es una de las, con perdón, una de las más lamentables que hay en Europa actualmente. Disiento. No, pues mejor en nombre de muchos recientes. Yo también. Tenemos que volver a Ucrania. Rápidamente, Jorge, por favor. Rapidísimo, ¿verdad? Oh, Cameron ha ganado. Qué mal, los sondeos han fallado. Claro. No, si la cuestión no son los sondeos. Es que Cameron lo que está diciendo es que va a plantear un referéndum sobre la posibilidad de que Inglaterra, Gran Bretaña, vuelva a reasumir la soberanía sobre sus fronteras. Pregunta, ¿por qué? Bueno, ¿Por la inmigración? No. Cuidado que ese tema es importante. Por cierto, lamentable. Porque la inmigración no se está refiriendo a la inmigración subsahariana. Está refiriendo a la inmigración del este. O sea, polacos, rumanos, húngaros. Pero para que veáis que muchas veces las cosas no son exactamente como la prensa española dice que son. Dejo un par de preguntas para quien la quiera coger el rebote. ¿Alguna posibilidad de que el conflicto en Ucrania se extienda a otros países? Número uno, preocupación que está ahí. Eso es lo que sí piensan muchos de los países. Por ejemplo, los países del Báltico, en Letonia, Estonia, Lituania, sí que tienen... Jorge no lo cree. Piensan. No, lo dicen. Claro. Dicen que lo piensan. Nadie se cree que el ejército, la Rota Armée, el ejército rojo, va a intervenir ahora en Polonia. No se lo cree nadie. Lo que pasa es que es una forma de chantaje, decir, ayúdennos a otras cosas y a esto también, porque claro, está el oso ruso que... Vamos a ver, si no hay injerencia exterior, es decir... Si no se vuelvan a dar las mismas circunstancias que se dieron en Kiev con el Maidán, no puede haber ningún problema en los países bálticos, ni en Polonia, ni en Rumanía. Excepto que se inicie un proceso de persecución a los rusos de esos países, sobre todo en los países bálticos, se debe a circunstancias como las ocurridas en Ucrania. Entonces, que nadie tenga duda que Rusia defenderá a los suyos. ¿Pero creéis que ese temor existe? ¿Existe ese riesgo? ¿Perdón? ¿Existe ese riesgo de persecución al ruso? No me acuerdo ahora cuál es el país báltico donde los rusohablantes no tienen derecho de voto hasta que no aprendan la... Creo que es Estonia. Estonia y en otros sitios no es la mitad de la población que no tiene derecho de voto porque no habla la nueva lengua. Muy bien. Que esos procesos de persecución se pueden airear o se pueden aumentar o hinchar o presentar como tales cuando a lo mejor no son tales. Es que eso es una... con lo cual... lo que pasa es que luego se manifiestan. Por ejemplo, en Odessa se manifestaron con 50 muertos y 200 y pico heridos. Otra pregunta que el peligro existe. Tienes razón. Se manifieste o no se manifieste, pero hay que tener en cuenta que se puede manifestar. Claro. Existe el riesgo. Claro. De acuerdo. Otra pregunta que me gustaría plantearos. ¿Quién creéis que debe ser el árbitro del conflicto? Porque me temo que no vais a coincidir. Y eso me interesa. El árbitro del conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Hombre, el eje franco-alemán, yo es el único que puede hacer algo, ¿no? No hay yo más. creo que no existe ese árbitro. No existe. Yo creo que es una política... O el eje, ¿no? Hombre, no es una cuestión de bipolaridad, porque no solamente intervienen en este caso Estados Unidos y Rusia, sino que hay más actores, Alemania, la Unión Europea, China, a lo mejor tiene algo también que decir. ¿Recordáis una institución que se llama Naciones Unidas? No, pero eso no quiero. Nada que hacer. Esa es una buena pregunta, porque ni está ni se le espera. Como yo digo a mis alumnos, dejad de estudiar Derecho Internacional. Hace mucho que ya no existe. Pero entonces, ¿quién pondrá solución a la situación, Jorge, en Ucrania? Los que se sentaron en la mesa en el acuerdo de Minsk. Yo creo que llevamos 2 fallidos ya. El pivote, el pivote ahí es Alemania en el momento que cambie de gobierno.
que podría ocurrir, próximas elecciones, cambiar de gobierno, y el pivote puede ser Alemania, porque Alemania sí que tiene intereses y suficiente ascendiente sobre todas las partes como para intentar al menos buscar... pero no te olvides de los franceses aliados naturales de los rusos. Pero cuando digo Alemania, pero Francia hará este caso Francia hará lo que Alemania... De todas maneras, ¿Y un cambio de gobierno en Rusia? No, eso es imposible. Nada. No, tiene tal popularidad que no hay nada que hacer. 85% de popularidad. Nada. ¿Cuándo son las próximas elecciones? Quedan 3 años. Pero da igual, va a arrasar. Va a arrasar porque le ha devuelto a los rusos el orgullo de ser rusos. Y una postura internacional importante. Razón de más para no moverse un ápice en Ucrania, ¿no? Precisamente porque vamos a ver, Putin ha recuperado ese orgullo ruso, ¿no? Yo me acuerdo cuando la prensa española decía, bueno, es que lo que quiere Putin es anexionar una parte de Ucrania. Yo pensaba, ¿para qué quiere Putin anexionar una parte de muertos de hambre, los cuales van a tener que subvencionar? Déjales usted que los subvencione la Unión Europea, yo me quedo, en fin, con las provincias adecuadas en forma de confederación, con Crimea como debe ser, y adiós, muy buenas. Claro. Bueno, tiene un paso importante tamén de gas, negocio de 46 millones de habitantes. Esto están puenteando por arriba y por abajo. El gas, va a pasar unos meses además, pero menos de un año, de la apertura del oleoducto que va a pasar por por Turquía. Aparte puede que a Grecia. Aparte del que pase por el Mar del Norte. Y luego el del norte, el Nord Stream, donde pasa la mayor parte del gas que viene de Europa. Es Ucrania quien va a perder el derecho de paso. Vamos a entenderlo. Los ucranianos, o al menos los del gobierno de Kiev muchas veces, se han pasado de listos. Se han pasado de listos creyendo que ellos tenían la llave del gas, creyendo que habría no una guerra por Ucrania, pero que en fin, ¿por qué no? Sí, hombre, no. Porque Rusia es mucha Rusia. Yo creo que todavía las cosas no están tan claras en ese aspecto. O sea, yo creo que todavía Occidente va a presionar, están las sanciones, o sea, todavía hay un diálogo político, pero todavía... O sea, unas sanciones absolutamente demenciales. Es decir, Francia, en este momento, se niega a entregar 2 portahelicópteros a Rusia, ya pagados, y sin embargo le vende aviones Rafale a Irán, el muy democrático Egipto, que como todo el mundo sabe es una democracia ejemplar, a Qatar, que es otra democracia ejemplar. Más ejemplar todavía. Bueno, la posición de Francia es insostenible. Apoya a Arabia Saudita, que es la mayor democracia. Las sanciones permanecen y están todavía presentes y eso no se han levantado. ¿Está sirviendo de algo, Javier? Bueno, está ahí el diálogo político. O sea, yo creo que están en un pulso y desde luego la voluntad de acuerdo yo creo que existe por las dos partes, pero tienen que ver en qué se ponen de acuerdo. Las sanciones se correspondieron con el acuerdo con Pekín de 380.000 millones de dólares en gas. A partir de ahí las sanciones han quedado sin valor. Claro. El acuerdo de Rusia con Pekín. Pero no solamente eso, sino que las sanciones van a llevar a Rusia a empezar a producir productos ersatz, o sea, de sustitución. Ya no se pueden vender determinados automóviles en Rusia. Bueno, pues se fabricarán otros. Tranquilidad. Rusia se ha tragado sapos mucho más gordos que esto. Entre otros, el más gordo de la historia, que era la Wehrmacht, ¿verdad? Y cuando Rusia, porque la que gana la Segunda Guerra Mundial no son los americanos, ¿verdad?, en Normandía. Son los rusos, en la operación Bagration, en la operación de Kursk y en la operación de Stalingrado. Los americanos también hicieron algo. Pero... Sí, llegaron muy tarde. Como dijo De Gaulle, si no los llegan a atacar los japoneses, todavía estaremos esperando, ¿eh? Podemos recontar la historia, reescribir la historia, pero bueno... No, hombre, pero no hay comparación entre la batalla de Normandía o los 150.000 muertos que tuvieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en los dos frentes sumados. Insisto, yo creo que Rusia y Putin se equivocan si piensan que ellos van a poder conseguir un estatus parecido al que tuvo la Unión Soviética en la Guerra Fría y poder plantear... Eso estoy de acuerdo contigo, pero sí van a conseguir un estatus, que es entre los 4 grandes, ellos se van a sentar. Punto. Es que hasta hace unos años Rusia era una mierda. Descenso de la producción industrial de un 75%. O sea, yo no sé cómo ese país pudo aguantar eso. Y lo aguantó. Que Rusia es mucha Rusia. Sí, y volverá. Ivan Comte, como decían los alemanes. Llega Juan. Bueno, ahora mismo, ¿qué se está jugando en Ucrania? ¿Se juegan más intereses económicos, intereses militares, intereses geoestratégicos? Porque, por lo que estáis contando, me da la sensación de que la economía casi que es lo de menos. Se importa más la posición en el tablero. Hay una mezcla de intereses geoestratégicos y de intereses económicos. Claro. Y lo que pasa es que ahora ya algunos de los actores a lo que juegan ya es cómo salir del conflicto. Hombre, claro. Es decir, ya se han olvidado los intereses económicos, se han olvidado incluso los intereses geopolíticos. Recordemos que Ucrania le llamaban el granero de Europa, ¿no? Sí. Por algo era. Es decir, y ahí hay muchos intereses, y hay oligarcas que tienen muchos intereses,
y todo eso influye. Bueno, de todas formas, el granero de Europa y todas las zonas del Donetsk, el Donbass, minas, que es la zona industrial más importante que tuvo la Unión Soviética. Ojo, cuidado, no estamos hablando de ninguna tontería. O sea, hay que decir, para entendernos, una cosa que muy poca gente sabe. En Ucrania, los ricos son los prorrusos y los muertos de hambre son los propolacos. Que eso se llama para cultivar patatas y hacer vodka. Pero la industria pesada está en el este. Javier. Sí, bueno, eso es así, pero también está la voluntad de una parte muy importante de la población de no querer estar otra vez bajo la bota soviética y de tener independencia y de prosperar con el apoyo de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos. Sí, pues venga, que aproveche la Unión Europea. Pero si daban 1.500 millones de dólares, bueno, que no pagaban ni la deuda que tenían del recibo del gas. La Unión Europea no va a admitir. Hombre, la Unión Europea tuvieron la oportunidad. Por mucho que quieran los polacos, la Unión Europea no va a admitir. Y Yanukovych se fue espantado por las condiciones de aquel irrisorio acuerdo. Es decir, tuvo la oportunidad la Unión Europea y lo echó a perder. Bueno, sí. Pero bueno, que están, yo creo que las cartas todavía encima de la mesa. Por otro lado, hay que recordar una cosa. Es decir, porque claro, aquí se mezclan muchas cosas. A ver, Ucrania no ha sido un Estado nunca. Ni un Estado independiente. Nunca, hasta ahora. La independencia de Ucrania. Por cierto, siempre que ha sido independiente ha sido por los alemanes. Sí, 1917, claro. 1900... La independencia fue después de un referéndum, el único referéndum que se realizó en la Unión Soviética en el año 91, que salió sí a mantener la Unión Soviética. Sí, por un 85%. También en Ucrania. Por un 85%, ¿eh? Después hubo el conciliábulo que organizaron para las independencias de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. En otro referéndum, que salió sí, pero que tenía una cláusula de referéndum que era hasta que se reanude una nueva estructura de confederación entre los países se llamó eslavos, en aquel entonces... cosa que no han cumplido tampoco en Kiev. La Confederación de Estados Independientes. No, pero era algo, lo que quiso decir que tampoco incumplieron también en Kiev, incumplieron también en Bielorrusia, es decir, tampoco se cumplió. Es normal porque Rusia estaba tan mal que... A partir de ahí ya ha sido todo un desbarajuste, donde los oligarcas han ido a ver quién robaba más. Y así los tenemos ahí los nombres. Kolomoisky, el financiador de los escuadrones de la muerte. Este es uno de los claros demócratas si hablamos de apoyados por oligarcas, Washington. también podrías hacer una lista de oligarcas rusos también. No, Admeto, te lo digo yo, Sí, Admeto se retiró, vio que se había dado un golpe de Estado y él se retiró, se fue a Londres. Y los que están son los que están. Los que están no son prorrusos, ¿eh? Los que están son los que están. Sí, los que están no son prorrusos. Y hay que ver quién los apoya. Bueno, vamos a ir concluyendo. Antes me gustaría preguntaros por dónde creéis vosotros que discurrirá la resolución del conflicto, Juan Antonio. Pues si creemos que de ese viaje de Kerry a Moscú entran a hablar de verdad, yo creo que al final él pagará a la Unión Europea, el estatus de país de la OTAN no se le dará a Ucrania, nos olvidaremos de Crimea, eso es Rusia, y se buscará ver de qué forma, a través de esa ayuda económica de la Unión Europea, se consigue que la Rada ucraniana admita la confederación de las regiones orientales. O sea, cambio en la Constitución. Javier. No hay otro, además, ¿eh? No hay yo creo. En estas conversaciones todo el mundo habla del cumplimiento de los acuerdos de Minsk y los acuerdos de Minsk contemplan esta situación. Cambio en la Constitución, creación de una confederación, reconocer el estatus de estas dos repúblicas populares. Y la neutralidad. Y la neutralidad de Ucrania. Si recoger se recoge, lo que pasa es que también, se incumple, Javier. También en el acuerdo está que Rusia saque sus tropas y de Crimea no. De Crimea. No, de Crimea. No, estamos olvidados. De Crimea olvidémonos ya. Bueno, Crimea ya es una situación de hecho, y ya por mucho que la pueda denunciar Merkel o quien quiera, Estados Unidos no la denuncia, pero Merkel todavía dice que ha sido un atentado criminal contra el derecho internacional. Eso es de consumo interno, ¿eh? Bueno, pero lo dice en Moscú y tiene su importancia también. Y le han dejado decirlo. Sí, vamos a terminar. Y le han dejado decirlo. Sí. Entonces yo creo que va todo en esa dirección, y además yo creo que lo que apunta que va en esa dirección es el cambio totalmente de orientación de la política exterior norteamericana, que se ve claramente que está buscando acuerdos y solucionar conflictos porque ve que se va al Pacífico. Porque se va al Pacífico y porque ve que esa postura de gendarme internacional que ha mantenido en los últimos años es inviable. No funciona. Jorge de Westerge. No vamos a morir por Danzig, perdón, por Kiev. No vamos a morir por Kiev. Eso está claro. No, lo que pasa es que mientras tanto hay 7.000 muertos, eso sí. Ya, pero pobrecitos, estos son, en fin, el resultado de un Estado fallido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Uno, no vamos a morir por Kiev. Y segundo, Rusia no va a retroceder.
es que ya no puede retroceder. Es que le han empujado tan lejos que ya prácticamente está contra las cuerdas. Habrá que esperar entonces a las elecciones alemanas para que veamos una evolución. Y a las elecciones norteamericanas. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. De momento se va a mantener el status quo. Así. ¿Pero creéis que Ucrania va a influir sobre las elecciones alemanas? No, depende de lo que quiera hacer Obama y de cómo lo quiera presentar Obama y demás. No. Bueno, Jorge, Javier, Juan Antonio, muchísimas gracias a los tres por haber venido. Espero que no haya que esperar tanto para una resolución a una crisis humanitaria, que además de política también es humanitaria. Muchísimas gracias. Espero que les hayamos ayudado a entender mejor lo que está ocurriendo en Ucrania. Nos vemos en una semana aquí en Orientando. Gracias.